Mi pantalla. Ahora sí. Bueno, Vámonos. pues muy buenas tardes a todos, a todos los que ya están por aquí, 33 participantes por ahí en el grupo, somos bastantes, somos como 90. Recordarles que la sesión o las sesiones que generamos a distancia, incluyendo estas que son completamente gratuitas, por ahí se graban y se les envía la grabación, la cual va a estar disponible por ahí algunos días durante la semana. Lo comento, bueno, porque había por ahí algunas personas, perdón, que querían, que nos estaban solicitando el permiso para grabar. No se preocupen, se les va a compartir el enlace, ¿sale? Y pues bueno, agradecerles la participación de todos. Doctor Mario, pues nuevamente un gusto tenerte por aquí. No tuve la oportunidad de estar con ustedes la otra vez, pero bueno, ahora sí ya me tomé el tiempo para estar por aquí y pues bueno, vamos a estar siguiendo a detalle aquí la sesión. Comentarles por ahí para todos los participantes, un favor, nada más mantener los micrófonos apagados en caso de que quieran dar alguna opinión, hacer alguna pregunta. Yo creo que ahorita el doctor ya les dirá la dinámica, pero con confianza pueden activar su micrófono para hacerlo y eso pues nos da un poco más de dinamismo aquí durante la sesión, o pueden utilizar también el chat. ¿Sale? Y recordarles, bueno, si por ahí alguno de ustedes no ha solicitado la constancia y todavía la quieren solicitar, están a tiempo, lo pueden hacer a través de mensaje directo, a través del número de SCAPSA por el cual se registraron y les podemos hacer llegar su constancia. Recuerden que todos los viernes tenemos sesiones completamente gratis para que estén al pendiente de las sesiones que siguen. Doctor, pues bueno, sin más, le damos la bienvenida al doctor Mario Barragán, residente de la especialidad de cirugía general. Y pues bueno, adelante doctor, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Pues buenas tardes. Hoy vamos a abordar el tema de imágenes en abdomen. Titulamos esta presentación Ver más allá del ombligo, imágenes en abdomen, dándole la importancia que requiere los estudios de imagen durante el abordaje de diferentes patologías, ya sea en la consulta externa, ya sea de manera de urgencia o como cuestión de seguimiento. Y las imágenes yo creo que de abdomen pueden ser de interés general hacia todo el público de las diferentes ramas de la medicina o del sector salud que estamos aquí compartiendo la clase, ya sea para nuestros pacientes, ya sea para estudios propios. Entonces, el punto de esta clase del día de hoy es llevarnos un poquito, empezar a reconocer ciertos patrones que vamos a encontrar en los diferentes tipos de imagen que se realizan en cuestión que es abdomen. En este caso vamos a analizar radiografía, ultrasonido y tomografía y ver, tratar de reconocer cuando estamos sobre un abdomen o un estudio de imagen normal o cuando estamos contra un estudio de imagen alterado y ya veremos las diferentes alteraciones que se van a presentar por las diferentes patologías. Entonces, sin más preámbulos, pues vamos iniciando. Es importante que reconozcamos la topografía del abdomen, qué es lo que vamos a ver, cómo lo vamos a dividir y qué hay en estas divisiones. Ahí está la división francesa o la división americana, en el cual una nos la divide en cuatro cuadrantes: superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho, inferior izquierdo, y la más utilizada es la que vemos en esta diapositiva del lado derecho, en el cual dividimos el abdomen en nueve cuadrantes, en nueve regiones, en el hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, epigastrio, mesogastrio, ambos flancos, las fosas e hipogastrio. La importancia de reconocer los cuadrantes y saber cómo se divide el abdomen es por los órganos que se van a encontrar en cada cuadrante para una correcta identificación o un correcto abordaje de los estudios de imagen. Como por ejemplo, el hipocondrio derecho nos vamos a encontrar lo que es parte del colon ascendente, la flexura hepática, eh, lóbulos del hígado, la vesícula. En el epigastrio es muy de los órganos más comúnmente que nos van a prestar sintomatología, pues es parte del estómago, el colon transverso, el páncreas, que es un órgano retroperitoneal, así como el mesogastrio pues prácticamente son intestinos delgados, ambas fosas
son importantes, ya que ahí nos vamos a encontrar los estudios cuando estemos sospechando una apendicitis, en cuestión del lado derecho, del lado izquierdo una diverticulitis, que son las patologías abdominales, en estos cuadrantes más comunes que vamos a presentar. En hipogastrio se presentan más patologías de carácter urinario o ginecológico, que, pues bueno, los vamos a mencionar. Y en general, eso sería el cómo se divide el abdomen y cuál es la importancia anatómica que vamos a encontrar en cada región. Y vamos a empezar con la radiografía. La radiografía es el primer paso diagnóstico en cuestión de imagen. Siempre en urgencias, el primer estudio de imagen que se va a solicitar en cuestión de abdomen es principalmente una radiografía de abdomen. Esta radiografía se pide de pie y de cúbito y normalmente nos van a dar datos que nos van a orientar o confirmar diagnóstico. ¿Qué vamos a aprender en, en cuestión de radiografías o cuál es el objetivo? Pues la anatomía radiológica normal del abdomen, identificar qué es lo que se tiene que ver, cuándo una radiografía está tomada y cómo se piden las proyecciones. Y vamos a tratar de crear una mnemotecnia, repasar una mnemotecnia, ya que se repasan varias bibliografías, en el cual nos va a ayudar a una correcta interpretación de la radiografía de abdomen. ¿Cuáles serían las localizaciones o los usos más comunes de una radiografía de abdomen? Pues bueno, localización de catéteres, ya que sea una radiografía de control, pues colocación de una sonda nasogástrica, un catéter doble J, una sonda Foley, hasta un dispositivo intrauterino en cuestión de cuestiones ginecológicas, cuerpos extraños, ya sea que se hayan ingerido o autointroducidos, seguimiento de cálculos renales, muy controversial porque no todos los cálculos renales se logran ver en una radiografía de abdomen. El estudio de elección en estas situaciones pues puede ser una tomografía que nos va a ayudar a observar los cálculos renales en la vía urinaria hasta 3 milímetros. La evolución de la obstrucción intestinal para ver si todavía presenta distensión de asas, niveles hidroaéreos. Una sospecha de patología quirúrgica en la radiografía nos puede dar datos indirectos de una perforación intestinal, de líquido libre, que nos va a ayudar a orientarnos sobre una patología. En este tipo de circunstancias, donde más se puede utilizar es en la cuestión de la apendicitis aguda, en el cual hay ciertos signos o ciertos datos que podemos identificar en la radiografía que nos puede orientar al diagnóstico de apendicitis, más no son tan específicos. Tienen cierta sensibilidad, mas no son muy específicos. En estos casos es el borramiento de psoas, el fecalito, un nivel hidroaéreo en la fosa ilíaca derecha donde debería estar el apéndice. Son algunos de los datos que podemos observar en una radiografía de abdomen. Y una exploración para el recuerdo. Con la venida del ultrasonido y la tomografía abdominal, que poco a poco en la mayoría de los hospitales de nuestro país ya es de fácil acceso para la mayoría de la población, poco a poco se ha ido desplazando la radiografía de abdomen. Eso no quiere decir que esté bien, ya hay protocolos establecidos en el cual la radiografía de abdomen nos puede dar datos en los cuales podemos omitir una radiografía, una tomografía o un ultrasonido, o nos puede dar datos en los cuales debemos solicitar una radiografía o un ultrasonido. Entonces, es importante que recordemos o nos llevemos que sigue siendo de utilidad, sigue siendo de relevancia clínica, no sustituye una exploración clínica ni un interrogatorio. Recordar que nosotros vemos pacientes, no estudios de imagen, y siempre, siempre, como nos dicen los radiólogos, hay que correlacionarlo con la clínica. Si llegamos a ver algo que no nos parece normal, pero no tiene nada que ver con lo que estamos sospechando o la clínica que presenta el paciente, hay que tenerlo en cuenta, más no dejarnos sesgar por esos datos que observamos. Aquí podemos ver un ejemplo de dos radiografías. Una está en decúbito, la del lado izquierdo. Esta nos va a servir para ver si la estructura normal del paciente, hay datos que nos van a ayudar primeramente a identificar que la radiografía esté bien tomada. Más adelante ahorita los vamos a revisar. Ahorita quiero que veamos las radiografías y veamos la diferencia y saber reconocer cuándo es una radiografía en decúbito y cuándo es una radiografía en bipedestación. Podemos ver en comparaciones como del lado izquierdo vemos el colon transverso,
que sigue una trayectoria pues prácticamente horizontal, a diferencia que la del lado izquierdo que se ve un poco más caída o desplazada hacia abajo. La punta de la glándula hepática del segmento 7 la vamos a ver por debajo de las costillas, casi en la cresta ilíaca, a diferencia en recostado, en la de cúbito, en el cual sí encontramos todavía un espacio entre una y otra. Y las cúpulas diafragmáticas, normalmente cuando está en de pie, logramos ver cierto parénquima pulmonar y cuando lo vemos en decúbito normalmente no se alcanza a ver. Todo esto dependiendo de la proyección, de que esté bien tomada la radiografía. Y en general, esos son los datos que debemos de tener o lo primero que tenemos que identificar en una radiografía de abdomen. Una vez que ya hemos corroborado que la radiografía que estemos viendo corresponde a nuestro paciente, lo siguiente que tenemos que definir es que cuál estamos viendo en decúbito y cuál estamos viendo en bipedestación. Tienen sus usos, tienen sus ventajas unas que otras y principalmente en la radiografía de cúbito se solicita para valorar el gas intraluminal y en caso de sospecha de uno, como un ejemplo, sospecha de una obstrucción intestinal, en donde vamos a valorar los niveles hidroaéreos que por gravedad el líquido tiende a estar abajo y el aire arriba, y vamos a ver una línea que los divide uno y otro. Un ejemplo aquí que lo podemos ver es el nivel hidroaéreo, la burbuja gástrica, que podemos ver aquí como hay una línea recta prácticamente, que es lo que nos dice que es el líquido en esta imagen, en esta porción radiopaca, y aquí en esta imagen radiolúcida, este es el gas que presenta dentro del estómago. Vamos a tratar de hacer una guía de paso a paso. Son, creo que 3 pasos donde vamos a poder identificar y hacer una correcta evaluación de un estudio radiográfico de abdomen. El primer paso son 5 preguntas que nos debemos realizar, que comprenden la identificación del estudio, el correcto análisis del paciente o que sea del paciente que estamos buscando y qué es lo que estamos buscando o por qué estamos o qué es lo que vamos a buscar en esta radiografía. El segundo paso que tenemos que hacer es ver la calidad de la toma, porque muchas veces por una radiografía mal tomada, una radiografía rotada, no vamos a poder observar ciertas estructuras o vamos a ver estructuras distorsionadas que nos pueden ahí crear cierta mella en cuestión de la toma de decisiones o en la realización del diagnóstico. Y el tercer paso es una mnemotecnia ABCD en la literatura inglesa. Traducido en español sería ABDOX, ¿no? Una mnemotecnia un poquito fácil de recordar, que ahorita los vamos a ver y que si las realizamos paso a paso va a ser poco probable que se nos vayan a pasar por alto ciertos datos que tengamos que analizar en una radiografía de abdomen. Entonces, el primer paso es las 5 preguntas. Pues bueno, todas son en el inicio de la letra W por la literatura anglosajona. Pero bueno, es fácil. Es quién. Tenemos que ver que la radiografía sea de nuestro paciente. ¿Qué estudio estamos solicitando? Normalmente toda esta información viene en la parte superior derecha o abajo de la radiografía. Y esto es una medida de protección o un dato de buena práctica para no va a crear una confusión entre un paciente u otro. El por qué, del por qué estamos viendo esta radiografía, dónde, de qué es, que si sea da una radiografía tal y como la pedimos en la proyección de la pedimos, y cuándo, que sea la fecha, que sea el estudio más reciente en caso de que lo requiramos, o un estudio posterior para ver comparar el seguimiento o la evolución. Entonces, el primer paso primeramente es una correcta identificación de nuestro estudio, que sea el del paciente, el estudio que estamos solicitando, de la fecha correcta y lo que estamos buscando. Y aquí tenemos una radiografía en la que podemos ver este signo vemos aquí, que se puede ver un signo de escalera, pueden simular unos escalones que son niveles hidroaéreos. Estos niveles hidroaéreos, cuando los veamos en el centro de la radiografía, en la región periumbilical, pues bueno, ese es dato de una obstrucción de tubo digestivo grueso, donde los niveles hidroaéreos y la acumulación tanto de líquido como de gas se está produciendo en el intestino delgado y es en la porción central del abdomen. Y así es como se ven.
toda la porción radiopaca puede ser líquido, puede ser la distensión de las asas, pero es muy claro los datos de niveles hidroaéreos que vamos a presentar. En estos casos, lo principal que debemos de pensar o de tener en mente es una obstrucción intestinal y por estadística, la principal causa de obstrucción intestinal es un síndrome adherencial, normalmente pues posterior a una cirugía. Hay ciertos casos en el cual se presentaron adherencias en abdómenes vírgenes en una cirugía previa, y la segunda causa de obstrucción intestinal pues son los tumores. Entonces, tenerlo en cuenta, estos dos diagnósticos diferenciales cuando nos topemos con una radiografía con este signo. Yo creo que es fácil de reconocer, fácil de recordar, para cuando lo estemos revisando una radiografía. Una radiografía bien tomada, lo primero que tenemos que ver es la posición, que esté colimada. ¿Qué quiere decir eso? Que alcancemos a observar las ambas cúpulas diafragmáticas, que se logren ver y que logremos ver ambas crestas ilíacas, que esté centrada, que veamos la columna en el centro de nuestro estudio, y que haya la misma distancia entre las espinas hacia la periferia de ambos hemiabdomen, derecho o izquierdo, y que esté bien penetrada, que alcancemos a identificar los tejidos blandos. ¿Cómo vamos a saber si está bien penetrada? Que alcancemos a valorar el psoas, que ese es este músculo que tenemos aquí. Normalmente el psoas, un borramiento del psoas en el abdomen derecho, nos hace sospechar de una apendicitis aguda por el cúmulo de líquido que presenta la inflamación, y recordar que normalmente el psoas está posterior al apéndice, y es por eso que hay un borramiento. No están en contacto como tal, pero sí está posterior a esta en cuestión de atrás para adelante. La radiografía debe tomarse en una inspiración máxima. La técnica dice que se le tiene que pedir al paciente que sostenga la respiración durante 1 minuto, y la exposición, que esté bien proyectada, que esté bien contrastada y que sea la necesariamente clara para poder valorar lo que estamos buscando. Y aquí tenemos un ejemplo de ambas radiografías en el cual ya está señalado previamente las estructuras que se pueden ver, que se pueden observar y que tenemos que identificar. En el cuadrante superior derecho, en el hipocondrio derecho, como lo comentamos, vamos a encontrar el hígado. Se tiene que observar el riñón derecho, el psoas, el colon ascendente. En la porción central, pues no se alcanza a observar mucho, debemos de ver la columna vertebral, y muchas veces podemos encontrar aquí ciertos patrones, como lo vemos en esta parte, que nos están hablando de excremento en el colon transverso. Podemos ver la burbuja gástrica o aire dentro del estómago, el riñón izquierdo, el músculo psoas, el colon descendente, el intestino delgado que se puede apreciar aquí, y el recto. Y normalmente en este tipo de estudios, en caso de que el paciente lo tenga, pues algún cuerpo extraño, algún catéter, algún drenaje, pues también se va a observar. Pero en general, estos son lo- los órganos que debemos identificar cuando estemos valorando una radiografía, y recordar la anatomía básica por regiones para poder realizar más fácil la sistematización de las radiografías. Entonces, como resumen, del lado derecho vamos a encontrar el hígado y el riñón derecho. Muchas veces podemos encontrar cálculos, no todos los cálculos se logran ver. Los cálculos de calcio son los que normalmente se logran ver en una radiografía cuando estamos hablando de cálculos de la vía urinaria. Normalmente en la vesícula no se alcanzan a ver, solamente cuando estén muy concentrados, muy abundante que sean los cálculos, o que estos cálculos estén muy concentrados, se pueden lograr ver, pero normalmente no es la norma. Y pues como recordatorio, el riñón derecho está por debajo del riñón izquierdo, ambos músculos psoas, es un músculo par bilateral, y en general esto es lo que tenemos que observar. Normalmente otro dato que siempre nos sirve ver es el recto y la ámpula rectal, para ver si está vacía o con excremento, en caso de que estemos valorando un paciente con datos o sospechas de una obstrucción intestinal.
Ese es el niño Melanie. Bueno, entonces continuamos. Y siguiendo la mnemotecnia, lo primero que vamos a revisar es el aire. En este caso, pues en el abdomen el único lugar donde hay aire son las vísceras huecas. Normalmente puede haber aire ya sea en la vía biliar, puede haber aire en la vena porta, pero pues bueno, esos son unos en otro tipo de patologías que pues una radiografía sería lo de elección de manera inicial, más no para confirmar diagnóstico. Tenemos que valorar dónde sí hay aire, dónde debe haber aire y dónde no debe haber aire, para poder diferenciar cuando exista aire en un lugar que no debe de haber. Y aquí lo podemos ver. Aquí encontramos aire subdiafragmático en ambos diafragmas. Podemos ver la, la burbuja gástrica y aquí toda esta imagen radio opaca. Esto es por una citis. Podemos ver perdón, no es una citis, esto es por una hepatomegalia. Podemos ver cómo la base del hígado se encuentra hasta acá abajo y aquí vemos la burbuja gástrica. Podemos ver también aire en, en esta porción, en el abdomen izquierdo, en la región de los flancos. Esto es del colon descendente. Y aquí se ve poco aire tanto del ilion, que puede ser el ilion terminal, la última porción del intestino delgado, con su unión al, al ciego. Aquí, esto es una radiografía también anormal, en el cual podemos ver una pielonefritis enfisемatosa, podemos ver todo el gas que se encuentra perirrenal. Y pues bueno, en este tipo son de las razones en las cuales por cuál debemos de saber dónde sí hay aire y dónde no hay aire para poder identificar un estudio normal o no. ¿Sale? Esto nos puede, y como les comentábamos, el estudio de imagen en cuestión de rayos X de abdomen en un paciente en el contexto de urgencias o de inicio del abordaje, pues nos puede orientar hacer el diagnóstico. En este caso, posterior a eso, se le tiene que tomar un ultrasonido al paciente para valorar que no haya una obstrucción intestinal, una dilatación de los ureteros, y también se le toma su tomografía, un Eurotac, como estudio ideal para valorar la vía urinaria. El intestino, tenemos que valorar su posición, tamaño y las características de la pared. Como lo comentamos, el intestino grueso es periférico, lo vamos a encontrar en los bordes del abdomen y en la parte superior. El intestino delgado lo vamos a encontrar meramente en la porción central del abdomen, ya sea en parte de epigastrio, mesogastrio y una porción del hipogastrio. La última porción del intestino grueso, el sigmoides, el recto, también lo vamos a poder valorar tanto en la porción de la fosa ilíaca como en hipogastrio. Y aquí podemos ver cómo hay una dilatación de asas de intestino delgado. Podemos ver aquí las válvulas convergentes y esto nos sirve para poder, esta imagen pues es muy representativa de una distensión abdominal y es fácil de reconocer, fácil de recordar y saber que cuando encontramos asas distendidas, esta es una de las imágenes normales no que normalmente vamos a encontrar en este tipo de pacientes. Entonces es por eso la importancia de seguir la mnemotecnia para que no pasar nada por alto. Sistematizar nuestros procesos nos van a ayudar a cometer menos errores, a olvidar aspectos importantes o dejar pasar por alto ciertos aspectos que nuestros ojos de primera instancia no estén percibiendo. Y aquí podemos ver una dilatación del intestino grueso. Podemos ver cómo toda su porción del colon ascendente, del transverso y del descendente se ven dilatadas. Repito, uno de los usos que más se le da a la radiografía de abdomen es paciente con una obstrucción intestinal. Los niveles hidroaéreos son muy claros, la distensión de alzas son muy claras y nos pueden ayudar a iniciar un manejo. En este tipo de pacientes se inicia con un manejo conservador, se le dejan ayunos, se ajustan líquidos, se toman estudios para corrección de alguna alteración hidroelectrolítica que nos pueda presentar el paciente y lo más importante, la sonda nasogástrica. Si esto
Esto se tiene que mejorar o se tiene que resolver hasta máximo 72 horas, se tiene que estar haciendo estudios radiológicos seriados. La bibliografía nos reporta desde 24, cada 24 48 horas para ver la evolución. En caso de que nuestro paciente con obstrucción intestinal a las 72 horas posterior de haber iniciado un tratamiento médico conservador siga presentando este tipo de imágenes, pues ya nos hace pensar que este paciente necesita un tratamiento quirúrgico. O en caso de que resuelva, pues bueno, lo que sigue es buscar la causa de obstrucción intestinal. Si tiene pacientes antecedentes de cirugías previas, pues bueno, lo más común o lo más probable es que sea un síndrome herencial. En caso de que el paciente no tenga cirugías previas, un paciente mayor de 50, 60 años, con cambios en los hábitos de vida, fumador, con pérdida de peso, pues bueno, eso también nos orienta más a nuestro segundo diagnóstico más común en cuestión de obstrucción intestinal, que es un cáncer. Y continuando, la D, que son las densidades óseas y las calcificaciones. En cuestión de patología abdominal, no nos interesa, no observamos mucho las densidades óseas, pero pues bueno, es importante que que las sepamos reconocer. En cuestión de traumas, son de ayuda para poder diferenciar entre una patología u otra. Podemos observar las últimas costillas, valorar que no haya fracturas de costillas. Podemos valorar la pelvis. En estos casos podemos ver una simetría de la pelvis que pues, en contexto de trauma nos puede hacer sospechar de una fractura, que esté abierto el pubis. eh, y pues bueno, valorar las densidades óseas como parte de nuestro protocolo para eh, poder hacer un adecuado análisis de una radiografía. ¿Sale? Entonces siempre importante, aire, repito, después lo que sigue son intestinos y después las densidades óseas. Aquí podemos ver que en este paciente no podemos observar ninguna densidad ósea, no podemos ver claramente la columna, no podemos ver claramente las costillas, la pelvis también está borrada, podemos ver parte del colon transverso, la flexura esplénica y por parte del colon descendente, en el cual aquí son datos de que el paciente tenga coprostasis. El excremento, la coprostasis, la vamos a ver así como migajón o un panal de avispas. Ese tipo de imágenes nos hablan de materia fecal y todo lo blanco, lo opaco que está aquí, nos está hablando de líquido. Este es un paciente en un contexto de ascitis. ¿Sale? Entonces, que esté bien, pues es lo que debemos de valorar primero, pero que no las podamos ver también tiene sus repercusiones clínicas, pues de manera indirecta podemos inferir que hay un líquido que nos está obstruyendo la proyección y que nos impide ver la columna. ¿Sale? Entonces, como cuestión de sospecha o en un abordaje, una patología de abdomen, no es de demasiada importancia en valorar las estructuras óseas, que estén bien, que estén simétricas, buscando datos clínicos, pero sí nos sirve para inferir cierto tipo de situaciones. Los órganos, que eso quiere decir la O, hay que valorar hígado, riñón, vaso y tejidos blandos, en estos casos la grasa y el psoas. Aquí en esta radiografía, pues bueno, nos puede servir para valorar muchas cosas. Podemos ver la punta del hígado. En este caso podemos ver el riñón con un sistema colector dilatado. Así se ven los litos de la pelvis renal y se alcanza a apreciar claramente los bordes del riñón. El riñón izquierdo, no se puede valorar bien por el gas que hay, el excremento que se encuentra en esta porción, pero podemos ver aquí también los tejidos un poco más profundos, que son los psoas, se pueden ver en ambos semiabdómenes, las estructuras óseas se ven muy bien, la espina, la columna está central, a simple vista se puede ver que hay la misma distancia hacia ambos hemiabdomen y entonces esto nos puede decir que es una radiografía bien tomada y en las cuales podemos observar los tejidos profundos. Aquí con cierta imaginación podemos ver parte del colon
del colon transverso y aquí el gas que se pinta en el intestino delgado. Entonces esta radiografía me gustó, se puede sacar mucho provecho, aunque es en un contexto de una patología de una vía urinaria, pero se alcanza a valorar varios patrones de los que hemos estado hablando o analizando durante esta primera parte de la charla, que es la radiografía de abdomen. Y la exposición en cuestión de artefactos, buscando cuerpos extraños, buscando sondas, buscando catéteres. Y en algunos casos, pues bueno, también se puede ver hasta las tiras que tienen las gasas, que son radiopacas, para poderlas ver en la radiografía. Y pues bueno, hay muchos mitos urbanos en los cuales se ven este tipo de artefactos en los pacientes y en el hospital, pero pues bueno, son meramente accidentales y pues hay que también tenerlos en cuenta como posibles diagnósticos. Y también tener el contexto del paciente para no dejarnos llevar por otra cosa. Aquí estamos viendo que son meramente artefactos de la ropa que lleva puesta el paciente. ¿Vale? En esta primera parte de que es radiografía de abdomen, en el cual se trata de abordar cómo ver una radiografía, darles un contexto, reconocer qué está bien, qué es normal y qué es patológico y los pasos para hacerla. No sé si tengan una duda, si tienen una duda me la pueden poner aquí en el chat y con gusto las vamos contestando antes de pasar al siguiente punto que sería la tomografía. Vamos a dar un tiempito y ahorita continuamos. Bueno, Luis Enrique Galicia Gordillo nos pregunta hallazgos radiográficos en apendicitis. Nada de esto es sensible y específicos, como pueden estar presentes, no pueden estar presentes y que estén presentes no nos confirman el diagnóstico. Pero normalmente lo que se utiliza es un borramiento del psoas y el fecalito en la porción de la fosa ilíaca derecha o un nivel hidroaéreo en la fosa ilíaca derecha, que eso nos está hablando el fecalito como la causa de la obstrucción del apéndice y nivel hidroaéreo, por la misma obstrucción del apéndice, se acumula el moco y el líquido en la porción inferior y el gas natural del intestino se queda arriba y eso nos va a dar la imagen de un nivel hidroaéreo que nos hacen sospechar de una apendicitis. Y Bianca Noemí nos pregunta cómo se puede saber si estuvo bien tomada la radiografía de abdomen. Lo mencionamos. Es la posición, la inspiración y la exposición. Para nosotros en el momento de que la estamos valorando, pues bueno, podemos inferir si la inspiración fue bien, fue correcta y la exposición fue adecuada. Pero nosotros al momento de analizarla, pues bueno, la vamos a ver de arriba hacia abajo, buscando que se observen ambas cúpulas diafragmáticas, como en este caso. Bueno, en este caso no se alcanzan a observar por completo, pero se tienen que ver ambas cúpulas diafragmáticas y ambas espinas eso es que esté colimada la radiografía, que esté centrada. Esto quiere decir que la columna vertebral esté central a nuestro estudio, que no esté girada, que veamos las apófisis transversas, las apófisis espinosas de la columna y que haya la misma distancia entre las espinas de la columna vertebral hacia los ambos semiabdómenes y que esté bien penetrada, que alcancemos a observar tejidos profundos, ya sea los psoas, que es un dato que nos puede decir que está penetrada, bien contrastada la radiografía, los riñones y hasta ciertas veces se puede ver una porción del vaso. Y datos radiográficos de pancreatitis. Bueno, como tal, una pancreatitis aguda es muy difícil que podamos observar un dato radiográfico en una radiografía de abdomen. Para este tipo de patologías, lo principal o lo recomendado es un ataque abdominal con contraste intravenoso. Y como dato, una pancreatitis crónica nos va a presentar calcificaciones. Normalmente en el cuerpo y en la cola va a presentar calcificaciones los pacientes con pancreatitis crónica y estas sí las podemos observar en una radiografía de abdomen. Esto es pues un buen dato. Si vemos un paciente con unas calcificaciones
en mesogastrio o en epigastrio, que se expanden un poquito al hipocondrio izquierdo, en la porción central donde normalmente debe estar el páncreas, pues bueno, podemos sospechar de una pancreatitis crónica y es un dato casi patognomónico para poder hacer el diagnóstico. Si no las encontramos, no quiere decir que el paciente no tenga pancreatitis crónica, más sin embargo, si encontramos calcificaciones pancreáticas en una radiografía de abdomen, pues es muy probable que el paciente tenga ya una pancreatitis crónica. De nada, Bianca. No sé, Giovanni, si contesté tu pregunta. Y no sé si haya alguna otra duda. Damos un minutito más, si no, continuemos. Aquí, este es un buen ejemplo. Aquí se alcanzan a observar ambas cúpulas diafragmáticas. Vemos las espinas. La columna está central, no se ve rotada. Vemos las apófisis espinosas. Alcanzamos a ver la parte de las apófisis transversas. Se puede ver a simple vista que hay la misma distancia entre ambos hemitórax, solamente que los psoas y los tejidos poco profundos no se alcanzan a valorar, pero esto es por la entidad que presenta el paciente, la patología que presenta el paciente en este momento. Pero, bueno, eso no quiere decir que no esté bien tomada, sino que es un punto a considerar. La pregunta que nos hace Marisol Flores es un punto muy importante, se olvidé comentarlo. ¿Las dos proyecciones siempre se van juntas? Sí, de preferencia siempre hay que pedir una radiografía de cúbito y una radiografía en bipedestación para poder valorar una de la otra. En en la de cúbito normalmente es la que pedimos, esa es la norma, esa es de regla, y la radiografía de pie nos va a servir principalmente para valorar el aire y el gas dentro de los intestinos. Lo más común es los niveles hidroaéreos que hemos estado mencionando y en el contexto de una obstrucción intestinal. Yo tengo otra pregunta. ¿Sí? ¿Es recomendable, por ejemplo, alejar el tubo de rayos X para que salga abdomen superior e inferior o no es recomendable porque se magnifican los órganos y es preferible tomarla en dos partes? ¿Qué es como lo mejor? Normalmente en la misma proyección sale tanto abdomen superior como abdomen inferior. Una parte del abdomen superior, pues bueno, la vamos a valorar en la tomografía de tórax. En datos de que busquemos una perforación intestinal en busca de aire libre intraabdominal, la mejor proyección es una radiografía de tórax. Pero la técnica normalmente que dice que debe estar a 1,80 de distancia para que pueda salir la proyección, para que pueda estar bien penetrada. Y los demás aspectos técnicos, pues bueno, ya son meramente del equipo técnico de rayos. Gracias. De nada. Bueno, si ya no hay más preguntas, continuamos con la tomografía. La tomografía es un estudio que últimamente se ha estado utilizando mucho por todas las especialidades, ya sea en el Doctor, contexto. ¿Sí? hacen una pregunta en el chat. Sí, claro. A ver, ya, en el chat no me sale ninguna pregunta, no sé cuál sea la que no contesté. Preguntan que si 1,80 es la distancia para el abdomen y que si tanto en bipedestación como en decúbito. Sí, esas son, como dice la técnica. Sale más de eso, nosotros vamos a valorar que esté bien tomada.
Ya la cuestión de la adecuada toma y las cuestiones técnicas, pues bueno, es ya del equipo de rayos quien realiza este, estos acomodos de los aparatos. Muchas gracias. Nada. Pues bueno, continuamos con la tomografía. La relevancia de la tomografía, bueno, se empezó a investigar o a realizar antes de 1970. En 1970 fue cuando estuvo el primer prototipo de la radiografía realizada por el, el británico Godfrey Hounsfield y el sudafricano Alan Cormack. En 1971 se tuvo la primera imagen de cráneo por tomografía y en 1979 se otorga el premio Nobel a ambos por sus colaboraciones en medicina, ya que antes de eso no teníamos un estudio en el cual nos diera imágenes detalladas, un poquito más nítidas. Ok, sí, aquí nos hacen una corrección. Sí, tienen razón, la de abdomen se toma 1.10, la tela de tórax es la que se toma 1.80. Gracias, Jason. Sí, en eso sí tienes toda la razón. En 1990 fue cuando se introdujo la tomografía aquí a México y fue un tema muy sonado porque me parece que fue en Tamaulipas, Ciudad Juárez, donde el estudio estuvo mal resguardado, estuvo mal cuidado. Después se despedazó, se vendió por partes y muchos de los componentes que emitían radiación contaminaron muchos metales que después con los mismos materiales del tomógrafo se reutilizaron para hacer varillas y tenían altos niveles de radiación. Entonces, pues se considera uno de los accidentes nucleares aquí en nuestro país. ¿Y qué tenemos que ver? El aire, en cómo se va a medir o qué es lo que vamos a ver en la tomografía. La tomografía nos va a medir densidades y estas densidades las vamos a medir en las unidades Hounsfield a honor del señor que realizó los estudios y realizó el primer tomógrafo. El aire la vamos a ver nos va a ser menos de 1.000, va a ser un número negativo, menos de 1.000 en unidades Hounsfield, es el valor más bajo en esta escala. El tejido adiposo va de -50 a -100 unidades Hounsfield. El agua nos va a marcar 0 unidades. El tejido muscular de 40 a 60. El tejido cerebral de 30 a 40. Y el hueso cortical de 400 o hasta 1.000. Y este es el valor o la escala más alta. Esto nos va a ayudar a diferenciar ciertos tipos de tejidos cuando al momento de revisar la radiografía de tórax no logremos identificar claramente qué tipo de tejido o estructura es. Las unidades Hounsfield nos pueden hacer dilucidar sobre qué es lo que estamos viendo y a qué nos estamos enfrentando. Aquí podemos ver la tomografía es como una toma de radiografía. Normalmente la bibliografía dice que una tomografía equivale desde 100 hasta 300 radiografías. Es una máquina que emite rayos X de forma circular y tiene unos receptores que de igual manera van girando, recibiendo la imagen. La imagen básica que nos va a dar el tomógrafo es una imagen axial, el cual nos va a partir al paciente, diciendo en palabras burdas, de anterior a posterior. Ya posteriormente, la computadora o el software nos va a realizar una reconstrucción en el cual que con estas imágenes, con esta información que ya obtuvo, nos va a hacer una imagen coronal y una imagen sagital, que esto nos va a ayudar a valorar los órganos intraabdominales de diferentes porciones, desde diferentes ángulos, para poder identificar sobre qué nos estamos enfrentando. Normalmente, cuando buscamos diferentes ángulos, no sé, se me ocurre en cuestión de una hernia de la pared abdominal, cuando estemos en un absceso, para poder valorar estructuras tanto peritoneales y retroperitoneales, y para poder realizar mediciones.
Normalmente la tomografía puede ser con contraste oral, contraste rectal, contraste intravenoso y normalmente se toma en diferentes proyecciones. Primeramente se toma un TAC en fase simple, después se toma un TAC en fase arterial, un TAC en fase portal y una TAC en fase tardía. La fase tardía se puede llegar a tomar hasta media hora posterior y aquí vamos a poder identificar cuando un ataque está simple o un ataque está contrastada. Aquí podemos ver las densidades. La densidad más alta que vemos o la más hiperdensa es el hueso y la más hipodensa es el aire. Y podemos saber aquí los órganos, todos con diferentes densidades, que sí se delimitan y los podemos identificar unos de los otros. Posteriormente, en la fase arterial, que se toma de 30 a 60 segundos posterior de la administración del contraste, ¿qué es lo que podemos ver? Pues bueno, vamos a ver los grandes vasos pintados con el contraste y vamos a ver que los riñones en su porción de la corteza se empiezan a resaltar con el contraste. En el hígado lo podemos ver con este, en la vasculatura hepática y también podemos ver ciertas ramas de la aorta en esta fase. En la fase portal o en la fase venosa, normalmente son las dos que más se utilizan. Ya en ciertos casos excepcionales, si estamos buscando otro tipo de patologías, es cuando utilizamos la fase tardía. Y aquí es lo que vamos a ver, que ya prácticamente la corteza y la médula renal están realzadas al contraste. Esto es lo que nos va a dar como la pauta de saber que la tomografía fue tomada en los tiempos necesarios para su correcta identificación. También podemos ver que se empiezan a resaltar con contraste los órganos que pertenecientes a la circulación esplácnica, como en este caso que podemos observar una porción del páncreas. Y hay técnicas con contrastes especiales, ya sea una angiotac, una dinámica pancreática hepática o adrenal y una urotac, que esos ya se solicitan en un contexto de patologías un poquito más específicas. Y aquí podemos ver el plano axial, lo vamos a ver siempre. Arriba es la porción anterior del paciente, la inferior es la posterior y va a estar al contrario de como nosotros lo estamos viendo. Nuestro lado izquierdo, lo que nosotros veamos a nuestro lado izquierdo va a ser el lado derecho del paciente y lo que para a nosotros esté de nuestro lado derecho va a estar del lado izquierdo. Y prácticamente como lo vemos en la imagen de la derecha, así es el corte que nos da la tomografía. Es como que si estuviéramos, pues bueno, estamos viendo al paciente en una proyección de antero-posterior. ¿Sale? Y aquí podemos identificar los órganos intraabdominales y que podemos hacer su correlación del lado derecho donde está la tomografía. Vemos cómo está aquí el hígado que se alcanza a observar. Vemos aquí la vena porta, vemos la cava, tenemos la aorta, vemos del lado derecho el riñón, posterior está el vaso y los órganos retroperitoneales como los riñones. Y aquí podemos ver lo que les comentaba, aquí está el hígado, ambas glándulas, ambos riñones, aquí está la arteria, la aorta, podemos ver una porción del páncreas, el estómago y una partecita del vaso. ¿Sale? También se alcanza a observar parte del colon descendente. Y aquí aquí está más señalado para no perdernos tanto. En la imagen podemos ver todo esto que se ve periférico e hipodenso. Estamos hablando de aire que corresponde al parénquima pulmonar. Aquí se nos empieza a presentar la glándula hepática, siempre se presenta el estómago y los diafragmas. Se ve la aorta, estamos en una proyección axial con contraste IV en fase arterial. Sale normalmente en la identificación del ataque, pues siempre como decirlo elegante, un punto de buena práctica, siempre describir que primero qué tipo de estudio es, una tomografía, qué corte lo estamos viendo axial y de dónde, de abdomen, y ponerle también el apellido, pues bueno, ¿está contrastada o es simple? Si está contrastada, pues qué tipo de contraste, oral, transrectal o intravenoso y la fase, ya sea fase arterial, fase venosa o fase tardía.
¿vale? Y aquí podemos ver cómo está la vena cava inferior y se alcanzan ya se empieza a apreciar la vena hepática izquierda, la vena hepática derecha. Aquí tenemos el estómago y el vaso, y que corresponden a la imagen que vemos del lado derecho para poder identificar mejor las estructuras. En un corte un poquito más abajo, siguiendo el, el corte coronal que tenemos de este lado, se nos presenta, podemos observar que se nos presentó una imagen hipodensa cerca del hígado en el cuadrante superior derecho. También recordar que aunque estemos viendo otro tipo de imagen, otro tipo de estudio de imagen, pues bueno, la anatomía de los cuadrantes se tiene que ver de manera igual, ¿no? Homogénea. Y entonces aquí tenemos la imagen hipodensa que se parece al aire periférico, a esta imagen periférica hipodensa que vamos a ver, pero a diferencia de este caso, aquí ya estamos hablando de colon. Es el ángulo hepatocólico, la flexura hepática del colon. ¿Sale? En estos casos, para saber si estamos en caso de un aire intraabdominal o si es parénquima pulmonar, pues bueno, solamente nosotros cambiamos el contraste a una ventana pulmonar y ahí vamos a poder dilucidar que el aire está dentro de la pared intraluminal del intestino. ¿Sale? Entonces eso es algo que nos ayuda a diferenciar entre parénquima pulmonar o gas intraluminal. ¿Sabes? Entonces aquí se nos presentó el ángulo esplénico. Aquí ya podemos ver la arteria hepática izquierda. Seguimos recordando que estamos en un estudio contratado, en una fase arterial. Aquí está la vena cava derecha y ciertas imágenes de estos lados que realza un poco el contraste, pues bueno, son las venas hepáticas izquierdas y derechas. De este lado, pues se aprecia ya un poco más el vaso. Recordar que pues el vaso y el estómago están muy íntimamente relacionados tanto en vasculatura como en tejidos de sostén dentro de la cavidad abdominal. Y del lado derecho tenemos el ángulo esplenocólico, que también es lo mismo. Vamos a tener una imagen hipodensa circular que si tenemos dudas ponemos la ventana pulmonar y lo vamos a poder apreciar que el aire está intraluminal. Seguimos con el corte, bajamos un poquito más. Vemos aquí. Aquí seguimos, es la misma radiografía. Aquí ya se empieza a presentar el colon. De igual manera, acá ya tenemos el estómago con su burbuja. Aquí también podemos apreciar los niveles hidroaéreos, como en este caso. Ya saben, la aorta, la cava, la vasculatura. Y aquí podemos empezar a valorar el tronco ciliaco. Ramas del tronco celíaco que nos va a dar la hepática, la gástrica y la esplénica. Y aquí podemos ver el recorrido de la arteria esplénica que llega hasta aquí. Aquí ya tenemos el ángulo esplenocólico que se puede apreciar con un poco de materia dentro de la luz. Y pues bueno, es como corte con corte las estructuras más importantes que se nos van a estar presentando. En el siguiente corte, pues bueno, ya podemos identificar más estructuras. Seguimos viendo la arteria esplénica, el estómago. Tenemos aquí la gástrica derecha. Aquí se nos presentan las arterias hepáticas derechas. Aquí tenemos el lóbulo caudado con la vena cava inferior. Y en estas imágenes aquí posteriores se puede diferenciar el peritoneo y se empiezan a proyectar los riñones, que en la siguiente corte los vamos a poder apreciar. Aquí ya tenemos los riñones. Aquí continuando con la vasculatura del tronco celíaco, aquí tenemos la arteria hepática común con su rama hepática derecha.
Y tenemos sale la arteria esplénica que todavía se puede empezar a valorar. Tenemos aquí la cola del páncreas, el riñón, el riñón izquierdo, aquí está el vaso, y aquí también del lado derecho se empieza a mostrar el riñón. Y en la posición más anterior, pues bueno, más parte del ángulo esplénico, ya con porción del colon transverso, el estómago, ya en su unión con la primera porción del duodeno, y parte del lóbulo hepático izquierdo. En el siguiente corte, bueno, ya tenemos el estómago, aquí está la arteria gastrodenal, aquí podemos ver una arteria renal, aquí tenemos la arteria mesentérica superior, que es la que nos va a dar irrigación a 2/3 de todo el intestino delgado y grueso. Tenemos aquí el páncreas, estómago, ya otra estructura que ya se nos presentó, que en otros cortes no los habíamos visto, no se había valorado, es la vesícula con su pedículo. Y pues bueno, siguen las porciones del colon. Sale recordar siempre que el colon es periférico, el intestino delgado es central, y aquí podemos empezar a valorar las primeras porciones de yeyuno. Y en la siguiente aquí ya estamos hablando esto sigue siendo estómago, la porción más inferior del hígado, los riñones, la arteria aorta con sus ambas arterias renales. Aquí podemos ver la vena renal, la vena mesentérica superior junto con la arteria mesentérica superior, el cuerpo del páncreas, más en el siguiente corte vamos a poder apreciar la cabeza y la primera porción del duodeno, que junto con la vía biliar están íntimamente relacionadas. Y aquí ya empezamos a ver porciones de intestino delgado, que pues ya es inferior al colon transverso. Y bueno, aquí ya como les comentaba, el páncreas lo vamos a ver como una estructura alargada, siempre va a estar anterior a la aorta y posterior de la arteria y la vena mesentérica. La, la cabeza va a estar del lado derecho, íntimamente relacionada con el hígado, y la vamos a ver en proyecciones más inferiores a comparación de la cola y el cuerpo. Aquí seguimos viendo imágenes de colon transverso, colon descendente, últimas porciones que vamos a observar de la glándula hepática, parte del colon descendente, y aquí tenemos el duodeno. Cada vez más abajo se nos presentan los ureteres, si seguimos la aorta como referencia en este estudio contrastado, se sigue la arteria y la vena mesentérica, parte del duodeno, el riñón derecho e izquierdo, que se alcanza a diferenciar tanto la médula como la corteza, que eso nos habla de riñones sanos, con buena captación al contraste. Aquí tenemos colon descendente, aquí estamos viendo el ilion distal. Y aquí estamos viendo la unión del ilion distal con el ciego en la porción de la válvula iliocecal. Vemos aquí parte del ciego, tenemos aquí la arteria junto con la vena mesentérica. Aquí ya tenemos una proyección más abajo, la arteria mesentérica inferior, que es la que nos va a dar irrigación al tercer tercio del colon transverso, sigmoides y recto. Tenemos aquí, se nos presentan los ureteres, tenemos las porciones de yeyuno y seguimos viendo de manera periférica el colon descendente. ¿Y por qué nos sirven o por qué es de importancia las proyecciones y poder comparar entre una proyección y otra? Porque así nos puede ir sirviendo para ir valorando las estructuras, ¿no? Con esta línea, esta guía nos puede ir viendo la altura en la que estamos y la profundidad en la que estamos observando. Estos estudios, aparte de tener un contraste intravenoso, tienen un contraste bioral, a diferencia del que estamos observando nosotros. Y pues bueno, ya más inferior, pues alcanzamos a observar las arterias mesentéricas, las arterias epigástricas, perdón,
se alcanza a ver la bifurcación de la aorta en en las arterias ilíacas. Tenemos aquí la vena cava inferior, los músculos psoas en su recorrido hacia anterior, el ciego. En ciertos casos se puede observar la apéndice. En este caso, pues bueno, no se alcanza a observar. Esto que alcanzamos a ver es grasa. Vemos todo el tejido graso, el mesenterio, que no lo vemos con datos de inflamación. En estos casos se ve un poquito más hiperdenso, con unas rayas que nos habla de edema, y que esto se conoce como estrías grasas. Y así se ven como estrías dentro de las grasas. Son las líneas hiperdensas. Vemos la última porción de ilion distal y continuamos con nuestro estudio hacia abajo. Ya aquí más abajo, pues bueno, prácticamente casi en hueco podemos ver la mayoría de la extensión del intestino delgado, las ramas terminales o las porciones terminales de los vasos, las venas ilíacas externas e internas, junto con las arterias. Y pues bueno, a esta altura ya solamente, como lo podemos comprobar acá, ya solamente estamos hablando de intestino delgado. Continuamos lo mismo, a esta altura valoramos lo que es sigmoides, recto y ciego, y partes finales del ilion y ciertas porciones de yeyuno. En este caso, lo que estamos observando es ilion en su porción distal. Aquí podemos ver el sigmoides. Logramos diferenciar entre las densidades que presentan. Normalmente en intestino delgado vamos a ver un poquito más de gas en comparación eh, de colon. En colon la imagen es una imagen muy similar a la que les comenté en la radiografía. Es una imagen como la biografía, como el algodón, el pan cuando lo abren, el virote, así que se ve como apanalado, no sé. Así es como se observa. Entonces aquí podemos ver que tiene cierta materia fecal durante el trayecto del ciego, del sigmoides, perdón. Y bueno, no sé si hasta aquí, antes de continuar con ultrasonido, contestar las preguntas que surjan en cuestión de la tomografía. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues bueno, el mismo método. Déjenme ahí sus preguntas y claro que las vamos respondiendo. Ok. ¿Cuándo pedir una TAC simple y una contrastada con respecto a qué patología? Nos pregunta el usuario con nombre Rosales. Eso ya está definido muchas veces en las guías de práctica clínica o en los algoritmos diagnósticos. Como poner un ejemplo, las calcificaciones en la tomografía, pues bueno, las vamos a ver con una densidad muy similar al hueso. Como pudimos observar en las imágenes anteriores que estuvimos revisando, el los estudios contrastados, los vasos, tienen una densidad, o a simple vista parece que tienen una densidad muy similar al hueso. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque depende también mucho de lo que estemos buscando. Como en el contexto de una patología urinaria, que hay un lito urinario, lo recomendado es una urotac, que es una tomografía simple, para poder ver el realce que va a tener la densidad del lito a comparación con la densidad normal de la vía urinaria. Entonces esto nos va a que la tomografía sea simple, nos va a facilitar a identificar más fácil el hito a comparación a que esté contrastado. Una patología relativamente común en la cual se solicita un estudio IB contrastado es la pancreatitis. Esto es porque se le solicita uno porque cuando un tejido está inflamado aumenta su realce al contraste y nos ayuda a definir su estructura, sus límites y sus niveles. En este caso, cuando hay una inflamación de- del páncreas, se solicita una contrastada para ver si hay aumento del tamaño, para ver si hay edema, para ver si hay abscesos, que esto nos va a realzar al contraste. Normalmente otra patología, otro dato es cuando estemos buscando un absceso intraabdominal.
El absceso intraabdominal se solicita con una tomografía contrastada porque su pseudocápsula tiene un realce al contraste. Los infartos esplénicos nos ayuda, lo vamos a identificar mejor con una contrastada, así como las masas hepáticas. ¿Sale? Entonces depende mucho de lo que estemos buscando, depende mucho de la patología del paciente y por recordar que ya hay varios algoritmos. ¿Sale? Tener en cuenta qué es lo que estamos buscando, las densidades y si nos va a mejorar o no la imagen, ponerle un contraste o no. ¿Sale? Entonces, espero haber respondido tu duda y continuamos con la pregunta de Manuel Mora López. Para valorar el conducto colédoco, ¿qué es más recomendable? ¿Simple y contrastada? Da igual. Forma es necesario el medio de contraste oral. ¿Qué onda, Manuel? Mira, el estudio inicial que se recomienda para evaluar el colédoco es el ultrasonido de hígado y vías biliares. Es el mejor estudio para identificar dilataciones o identificar si hay un lito dentro del colédoco. Ya si estamos hablando de patologías un poquito más específicas o que el ultrasonido no nos dio la suficiente información que estamos buscando, lo más recomendable en este caso es una colangioresonancia magnética. ¿Sale? Como estamos hablando de una estructura en el cual hay paso de líquido constantemente, en la colangioresonancia, en las ciertas proyecciones, en los ciertos modos en los que se toma, el líquido realza, aunque no tenga contraste. Entonces, por eso es más fácil valorar la vía biliar en una colangioresonancia, a diferencia de un ataque. ¿Sale? Entonces, para cuestión de la vía biliar, del colédoco, lo más recomendable es de primera instancia un ultrasonido de hígados y vías biliares y ya si no nos da la información necesaria, lo más recomendable es una colangioresonancia. La tomografía no nos va a dar este, muchos datos en cuestión de esta patología. Y Run nos pregunta en base a qué se determina el tipo de contraste oral, endovenoso o transrectal. Depende de la patología que estemos buscando. Recordar que tenemos que verificar primero la función renal del paciente, que tenga una creatinina normal, porque normalmente el contraste nos puede provocar una necrosis tubular aguda, una falla renal por contraste, y que bueno, al final puede ser más contraproducente lo que estemos haciendo. ¿Y en base a qué? Depende de la patología. Hablando de un ejemplo, estamos buscando una fístula colovesical como una complicación de diverticulitis, en el cual tenemos que identificar el trayecto de la fístula. Lo más recomendable es una tomografía con contraste transrectal. Para que el contraste entre por el recto, también se le aplica aire para que alcance a avanzar lo más que se pueda y pinte el contraste y pinte el trayecto fistuloso y lo podamos valorar durante el estudio de imagen. Vuelvo a repetir el caso de la pancreatitis. Para valorar la estructura del páncreas, perdón, es necesario el estudio contrastado para valorar la anatomía pancreática y clasificarlo, ya que hay una clasificación tomográfica, que es la clasificación de Baltasar. Sale y, pues bueno, más que determino, ¿no? Es el tipo de patología y por eso es importante saber las proyecciones que nosotros tenemos, identificar cuáles son las estructuras intraabdominales que nos va a permitir ver la tomografía y conociendo las densidades, conociendo de qué color, por decirlo de manera más sencilla, de qué color es cada tipo de órgano y qué es lo que estamos buscando, nosotros podemos determinar si es con contraste oral, si es con contraste intravenoso, si es con contraste transrectal, si queremos una fase arterial, si queremos una fase portal, si queremos una fase tardía. Depende mucho de los algoritmos diagnósticos, depende mucho de lo que estemos buscando y depende mucho de las condiciones del paciente, porque un paciente que con una falla renal, aunque amerite un tratamiento contrastado, pues no se lo podemos realizar. Y también, pues, que tengamos a la mano el contraste, ¿no? Porque TAC hay en muchos lados, pero muchas veces se batalla por el infusor del contraste. Entonces, eso son lo que se tiene que valorar cuando determinemos si a un paciente le vamos a solicitar una TAC contrastada o no. Y pues bueno, normalmente toda la bibliografía maneja que siempre es preferible en abdomen solicitar una tomografía contrastada. ¿Sale? En caso de que estemos buscando una lesión vascular,
trombosis de la arteria mesentérica o en los datos, en los casos de que se necesita un angiotac, pues bueno, ahí sí es necesario el contraste para poder identificar el trayecto de los vasos. ¿Sale? Entonces, no sé si hay alguna otra duda. Bueno, pues el ultrasonido. El ultrasonido está muy de moda ahorita. Ahorita todo el mundo quiere usar ultrasonido. Lo utilizan los anestesios, lo utilizan los urgenciólogos, lo utilizan los internistas, los cirujanos los utilizamos. Hay ultrasonido endoscópico, hay ultrasonido endoanal, hay protocolos para usar ultrasonido en cuestiones de urgencias, hay protocolos para ultrasonido en cuestión ginecológica, en cuestión renal. ¿Y cuál es la ventaja del ultrasonido? Pues bueno, que es fácil, que normalmente se debe tener uno siempre a la mano, ya sea en el área de quirófano, en el área de urgencias o en piso, pues en nuestro hospital sí tenemos uno. Y pues bueno, se puede utilizar para muchísimas, muchísimas cosas. Los abordajes de los accesos vasculares se utilizan mucho con ultrasonido, siempre como recomendación de preferencia hay que aprender a colocar todo lo que podamos usar con ultrasonido, hay que aprender a hacerlo primero sin ultrasonido y ya después cuando seamos expertos, hagamos terminado la curva, ya podemos implementar este tipo de instrumentos de tecnología para evitar que el día que tengamos, o bueno, no tengamos a la mano el ultrasonido, seamos capaces de realizar el procedimiento a, a pesar de que no lo tengamos. ¿Va? Y pues bueno, el ultrasonido, pues a los que entraron a la clase pasada de trauma hepático, pues bueno, comentábamos la importancia del ultrasonido FAST en contexto de trauma, que se tiene que realizar en los primeros 5 minutos en el que el paciente llega a una sala de choque. El estudio ecográfico es muy importante, pero pues no sustituye la anamnesis o la exploración física. Y como todo debe ser sistematizado, en medicina últimamente todo se está sistematizando, ya sean los movimientos quirúrgicos, ya sean los protocolos. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar seguridad tanto a nosotros como al paciente de asegurarnos de que no estamos olvidando nada, ni estamos pasando algo por alto. Y esto nos va a mejorar o a corroborar de que lo que estamos haciendo lo sabemos y lo dominamos. Y pues es una herramienta de aproximación diagnóstica. Siempre la frase favorita de los médicos radiólogos es correlacionar con la clínica y tienen toda la razón. Ellos, si nosotros no les pedimos lo que estamos buscando, ellos nos van a dar un panorama general del estudio, qué es lo que ellos encuentran. Y ya es nuestra responsabilidad ver si la clínica que estamos presentando al paciente, el abordaje que nosotros le hicimos, concuerda con lo que nos está reportando el ultrasonido. ¿Sale? Entonces, en cuestión de trauma, se utiliza el protocolo FAST. Bueno, se tiene que hacer bueno, no es en cuestión de trauma, el ultrasonido se tiene que hacer sentir cómodo al paciente porque normalmente por el dolor, el cuarto de ultrasonido es frío, el paciente está nervioso, tiene miedo, es molesto, normalmente a la manipulación, depende de la patología, le va a despertar dolor. Se solicita que por lo menos tenga 6 horas de ayuno para una mejor visualización y utilizar siempre un transductor convexo en cuestión de ultrasonido de abdomen. Y pues bueno, en cuestión de ultrasonido, EFAS, vamos a valorar la región epigástrica que nos permite llevar a cabo la valoración de estructuras hepáticas, perdón, estructuras vasculares, ya sea la aorta, la cava, el tronco celíaco y las arterias relacionadas. Podemos ver ciertas patologías digestivas, podemos ver la, el antro, el, el cardias, el píloro, podemos ver el páncreas, podemos ver el hígado y también se utiliza por una valoración pericárdica, también podemos valorar las pleuras, pero eso ya es el protocolo EFAS o el FAS extendido. Las imágenes de radiología yo creo que son bueno, en lo personal de lo más difícil de interpretar y yo creo que para la mayoría sí se nos complica o si no estamos acostumbrados a estar viendo este tipo de imágenes de manera constante, sí es muy fácil que nos perdamos en, en la interpretación.
Siempre recordar que al igual que en la TAC, el aire lo vamos a ver este, de una imagen más hipoecoica y pues, las densidades o bueno, los otros tipos de tejidos pues van a variar, depende de la densidad que tenga. El sistema la sistemática de la exploración abdominal, como les digo, ya está muy estandarizado el protocolo y permite estudiar el hígado y todas sus estructuras, ya sea la tríada portal, la vesícula y las venas suprahepáticas, el riñón derecho, el seno costrofrénico y el espacio de Morricone y el ángulo hepático del colon. Yo creo que en cuestión este, en cuestión de el FAST, lo que más vamos a valorar o donde más vamos a encontrar hallazgos es en el espacio de Morrison, en la foseta hepatorenal. Como tal, es un espacio virtual. En condiciones normales no existe porque los tejidos están unidos. Bueno, se ven unidos, pero cuando hay aire, cuando hay líquidos, en este lugar por declive es donde normalmente se va a alojar y es uno de los datos de neumoperitoneo o de peritoneo donde primero lo vamos a observar. ¿Sale? Entonces siempre recordar el espacio de Morrison. Aquí podemos ver una imagen similar, que es el vaso, que tiene una homogeneidad muy similar a la del hígado, y aquí la vemos con su relación con el riñón derecho y el espacio espleno-renal. También hablando en cuestión de tramo, en este espacio también podemos encontrar este líquido que nos esté separando y nos esté dando una imagen ahí. Y pues bueno, siempre tener bien estandarizado cuáles son los espacios que vamos a valorar en un ultrasonido FAST. En la región hipogástrica, de igual manera, por declive, ahí se van a alojar muchos líquidos, podemos valorar vejiga, ya que tiene agua, está llena de líquido y el ultrasonido, las ondas sónicas, transcurren mejor en medios líquidos y también nos puede servir para valorar cuerpos extraños. En este caso vemos el fondo de saco de Douglas, que es lo que se va a valorar, porque por declive ahí se va a alojar el líquido en un contexto de trauma que sospechamos de líquido libre. Y pues aquí vemos la vejiga, el útero y el útero con un DIU. ¿Sale? En caso de lactantes no se recomienda porque la vejiga va a estar muy grande y no lo vamos a poder valorar bien. Siempre se valora realizarlo a través de la vejiga para que lo poco que veamos sea de buena calidad. Bueno, y ya hablando de específico, la diferencia de la radiografía de abdomen y la tomografía, que nos dan un contexto general de la cavidad abdominal, en cuestión del ultrasonido va más dirigido, que es una de no contraindicaciones, pero las desventajas que tiene contra otros estudios. Es más dirigido a la región que estamos buscando, es operador dependiente y muchas veces necesita interpretación. ¿Sale? Entonces, a comparación de los otros estudios que la anatomía guarda mucha relación tanto radiológica como la anatomía normal, aquí, repito, si en el ultrasonido no estás acostumbrado a ver este tipo de imágenes, nos vamos a perder. Siempre en la porción anterior del ultrasonido es lo que va a ser la porción más cercana al transductor con la pared abdominal y aquí lo que estamos viendo es el hígado, con su vena cava derecha, la vena, la arteria hepática media y la izquierda. Y aquí podemos ver claramente los bordes y cómo está la ecogenicidad del hígado. Es así, es como puntiaguda, siempre una glándula que en todo su trayecto del paréncula debe estar normal. Su pared es hiperecogénica, que corresponde o se lo va a dar los vasos portales y está muy, muy definida. Y en condiciones normales, la vía biliar intrahepática no se visualiza. Cuando hablamos de una coledocolitiasis, como nos decían la pregunta en la parte de tomografía, en la coledocolitiasis sí nos sirve el ultrasonido, porque en el ultrasonido se va a dilatar la vía biliar y va a ser observable por el transductor. ¿Y qué es lo que vamos a buscar aquí? Primeramente, el calibre. ¿Cuánto mide? Un coledo con mayor de 10 milímetros es un coledo construido por un lito hasta no demostrar lo contrario. ¿Sale? Entonces, en el contexto de un paciente con dolor abdominal, hipocondrio derecho, con irradiación a la espalda, hacia la escápula,
que inició el dolor posterior a una comida copiosa, que tiene náuseas, que tiene vómito, que posterior inició con una coloración amarillenta, tanto en piel y escleras. Bueno, se le toma todos los estudios, se le toma un PFH, se ve que está elevada las bilis, hay un patrón colestático con elevación de la GGT, de la IPA, de la DHL, cierta elevación de la LT y de la EST. Tomamos ultrasonido, el ultrasonido nos valora la vía biliar, y siempre hay una comparación con coledoco-porta, que la porta normalmente es 2 veces más grande que el colédoco. Siempre hay una relación, guarda una relación de 2 a 1. ¿Sale? Entonces, esto es como que lo que debemos saber y tener consciente, valorar en cuestión del hígado. Su vasculatura, la homogeneidad de su parénquima y si sí o no tiene dilatada la vía biliar. La vesícula biliar, que yo creo que es el ultrasonido más solicitado en la práctica médica, es anecogénica en forma de pera porque su contenido es líquido y pues las ondas del transductor no rebotan para proyectar una imagen. En condiciones normales, el diámetro longitudinal es inferior a 8 de 9 centímetros y su transversal es de 3 a 4 centímetros. La pared no debe medir más de 2 a 3 milímetros y este estudio debe ser medido en ayunas. Un paciente que no, un paciente en ayunas normalmente vamos a encontrar la vesícula un poquito más distendida, ya que no ha tenido su vaciamiento fisiológico normal y se puede sospechar de un hidrocolecisto, que es un aumento de líquido dentro de la vesícula porque está en ayuno y no ha habido esa contracción para liberar la bilis. Y siempre se debe medir sobre la pared hepática para mayor fiabilidad, ¿sale? Para que la transducción de las ondas nos den unas mediciones más certeras. La vía biliar principal se mide a nivel del hilio hepático y mide alrededor de 6 centímetros. Normalmente la vía biliar principal que nos reportan va a ser el colédoco. A este nivel también se puede medir la vena porta, que no supera los 12 milímetros en condiciones normales. Como les comentaba, la relación que guardan es 2 a 1. Es 2 veces más grande la vena porta que el colédoco. Cuando se pierde esta relación, estamos hablando de un colédoco dilatado que estamos obligados a buscar. Y como parte, siguiéndole el hilo a la pregunta que nos realizaron por el colédoco en la TAC, una vez que ya tenemos el diagnóstico, ya tenemos un ultrasonido que, que nos dice que hay un colédoco dilatado con una posible piedra. Los protocolos diagnósticos nos dicen que el siguiente paso es una colangioresonancia para hacer una adecuada visualización de la vía biliar, y la resolución de la coledocolitiasis es por medio de CEPRE. ¿Sale? Eso yo creo que en una otra clase lo vamos a ver. Una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, donde por medio endoscópico se mete la cámara hasta la primera porción del duodeno, se busca la papila, que es donde se juntan tanto los conductos biliares pancreáticos a la porción del duodeno en la ámpula de Vater. Y se pueden hacer muchos procedimientos. Se hace una ampulectomía, o sea, se hacen dilataciones, muchas veces se ponen endoprótesis, porque para evitar que la vía biliar posterior a la inflamación a la cual se vio sometida vaya a tener estenosis. Y aquí la podemos ver. Aquí podemos ver la vesícula con una forma de pera y con estas imágenes que proyectan sombra acústica, que nos están hablando de un líquido, que es lo más común que vamos a encontrar por lo más común que vamos a solicitar este tipo de estudio. Aquí tenemos al páncreas, que es una víscera retroperitoneal en forma de coma, con un eje mayor de unos 16 a 20 centímetros. Ya lo vimos en la TAC. La cola está íntimamente relacionada con el duodeno y el hígado, la cabeza. La cabeza está más abajo en cuestión de la cola del cuerpo. Y en ocasiones es muy difícil visualizarlo, no siempre nos reportan por la interposición de gas intestinal del colon transverso. ¿Sale? Entonces muchas veces cuando solicitamos un ultrasonido abdominal nos lo reportan, muchas veces nos van a poner que no fue posible valorar el páncreas por interposición de gas. El vaso tiene una cogenicidad similar al hígado y un tamaño menor.
en un corte longitudinal que pase por el hilo esplénico, siendo el eje mayor unos 11 a 12 centímetros y un área de 50 centímetros cuadrados. La importancia del vaso, normalmente no siempre se solicita un ultrasonido esplénico, se va a solicitar en caso de que sospechemos de algún proceso autoinmune, alguna enfermedad linfoproliferativa, una infección, pero pues aquí podemos ver las proyecciones. El vaso, perdón, se va a ver con una ecogenicidad muy similar a la del hígado y íntimamente relacionado con el riñón izquierdo. Y los riñones son hipoecogénicos en su corteza y hiperecogénicas en su médula. Tiene un tamaño longitudinal del 9 a 11 centímetros y el parénquima representa un grosor normal de 1 a 2 centímetros. Sale siempre en ultrasonido de vías urinarias o renal de vías urinarias. Siempre primero lo que valoramos es la glándula renal, que esté conservada su relación médula-corteza, que la cáliz, la pelvis renal esté libre, que no haya datos de que haya un lito ahí enclavado, y también se valora la vía urinaria, que no esté dilatada, que no haya hidronefrosis, que no haya edema, que no haya quistes, que no haya líquido perirenal dentro de la cápsula. Son como los datos que nos van a ayudar a identificar este tipo de estudios y por cuál se piden. Entonces, también una pielonefritis enfisematosa se puede valorar porque hay cambios, se puede valorar el gas, cambios crónicos, también se puede valorar por un ultrasonido renal. Y pues bueno, identificar este tipo de imágenes en el cual estamos viendo la longitud del riñón y vemos aquí la diferencia, que en su periférica es hipogénica, que es la corteza, y en su parte central es la médula, que se ve más hiperecogénica. ¿Sale? Y pues bueno, hasta aquí sería todo en cuestión de estudios de imagen en, en abdomen. No sé si tengan alguna duda y claro que sí, si podemos las vamos contestando. ¿Sale? No necesariamente de este tema del ultrasonido, sino si quedaron dudas de radiografía, de tomografía, con gusto las respondemos. Bueno, mientras dejan sus preguntitas, recordarles que la formación continua es una herramienta primordial y una responsabilidad de todos los que nos dedicamos al área de la salud. La medicina, los protocolos, los algoritmos cambian día a día y a veces sin previo aviso. Entonces, siempre es importante el actualizarnos. Ahí aquí en Secapsa estamos teniendo varios temas de interés, varias clases de interés y los temas gratuitos, yo creo que aquí los vamos a estar acompañando. Si tienen algún interés de algún tema en particular, háganoslo saber. Y claro que sí, si hay la posibilidad y hay muchos interesados en el tema, podemos programar la clase. Nos preguntan sobre hepatitis viral. ¿Qué cambios ecográficos se visualizan? Pues hay unos cambios en la ecogenicidad del hígado. El hígado puede estar agrandado, nos pueden reportar que está aumentado de tamaño, una hepatomegalia, que son como los datos más significativos que vamos a encontrar, porque la vía biliar la vamos a encontrar normal, no va a estar dilatada, vamos a encontrar el hígado grande con cambios en la ecogenicidad del parénquima por la inflamación. ¿Cuándo debe medir un litro para considerar litrotripsia? Mira, la litrotripsia depende mucho de la calidad de la vía urinaria y de la medición del litro. Sinceramente, ahorita no te tengo ese dato, no recuerdo cuánto debe medir un litro para hacer litrotripsia, pero litros menores de 3 milímetros se alcanzan a ver todavía en la TAC y litros menores de 1 centímetro son candidatos a tratamiento médico exclusivo. De nada.
Bueno, si no hay más por el momento, pues es viernes. Vámonos a cotorrear. Muchas gracias a los que se conectaron. Sigan estudiando y nos vemos pronto. ¿Sale? Juan Carlos, pues muchas gracias por la invitación y espero estarnos viendo pronto otra vez por aquí. Muchas gracias, doctor. De nada, muchas gracias a todos. ¿Qué tal, doctor? Una disculpa, por acá andamos algo ocupados. No, pues muchas gracias a ti. Gracias por la ponencia. Creo que por ahí ya vemos las felicitaciones y el agradecimiento por ahí de los participantes en línea, por ahí en el chat. Y pues bueno, si no hay más que agregar, pues muchas gracias. Y por ahí para todos los participantes, quienes solicitaron sus constancias estarán llegando entre el día de mañana, más tardar el día lunes, a sus correos que nos proporcionaron. Y pues bueno, todavía están en tiempo de hacer la solicitud de las constancias, si es que lo requieren. Favor de hacerlo directamente ahí con un mensajito por WhatsApp. Por ahí a los que están poniendo que requieren la constancia, bueno, nada más, si ese favor te mandarnos un mensaje al número de ese caption. Y pues bueno, estén ahí al pendiente de las siguientes sesiones, todos los viernes con sesiones gratuitas. Y pues bueno, esperamos que el doctor por ahí nos apoye más adelante. Ya tenemos ahí algunas charlas que hemos tenido con algunos temas que nos puedes dar, doctor. Y pues bueno, esperemos que pronto nos acompañes nuevamente. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias, doctor. Y pues bueno, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos. Aquí antes de irnos, el usuario de INS nos comparte que el litro debe medir más de 7 milímetros para litrotripsia. Dice R1 y de imagen, ya está, muchas gracias, muchas gracias. Y si ven un ultrasonido con piedras, llámenme. Gracias. Dale, muy bien, doctor. Muchas gracias. Y pues bueno, creo que ya no hubo otra aportación. Creo que esa fue la última. Listo. Pues bueno, muchas gracias y buenas noches a todos. Sale, buenas noches.